La Amazonía con su exuberante vegetación, encierra un sinnúmero de misterios y peligros en la profundidad de sus bosques. Para los habitantes de este inmenso manto de verdor no hay secretos ocultos. En este mundo, además de la gran variedad de animales salvajes, existen también mitos y leyendas de seres mitológicos. Los mitos y leyendas forman parte de la cosmovisión de los habitantes amazónicos. Allí, basta que alguien toque el tema, para que los mayores, hombres o mujeres, narren sobre animales fantásticos, apariciones, brujería, magia y encantamientos que los presentes escuchan con avidez y respeto. Al delfín rosado del Amazonas, la gente lo llama bufeo colorado, y así lo distinguen de sus otros hermanos que son de color gris. La leyenda cuenta de que el bufeo puede transformarse en un hombre rubio al que le gustan las mujeres jóvenes. Así, con esa apariencia, suele presentarse a la fiesta en la que participa la chica elegida. Como viajero de paso, baila y enamora a la muchacha, invita de beber a todos los participantes y así se gana la simpatía general. Pero él no come ni menos bebe licor, porque si se embriaga, se rompería el encantamiento y se descubriría quién es. Cuando la muchacha se convierte en la enamorada del bufeo, él la colma de regalos y atenciones. La visita siempre por las noches y se marcha antes del amanecer. Así al poco tiempo, la mujer enamorada empieza a mostrar una conducta extraña, pues querrá permanecer todo el tiempo junto al río, y si esta situación no es notada a tiempo por sus familiares y no recibe la curación de un chamán, puede terminar desapareciendo, ya que en su deseo de estar siempre junto al bufeo, la obligará a arrojarse al río para jamás salir. Se cuenta que antiguamente, existían brujos que llegaban a tener pactos con los demonios de la selva. Eran poderosos haciendo el mal y sus afanes de tener cada vez más poder llegaban al estado de tener la necesidad de beber sangre y comer carne humana. Claro, estos brujos vivían en lo más apartado de la selva y casi siempre solos. Dominaban los secretos para transformarse en runapuma, cuando sentían necesidad de alimentarse. Hacían sus invocaciones por medio de cantos mágicos de poder, pidiendo fuerza a los demonios del monte y entonces se convertían en hermosos jaguares negros totalmente hambrientos. Así, atacaban a sus víctimas, sin importarles que estuvieran armadas o en compañía. No le temían a nada ni a nadie porque se sentían protegidos. Satisfecho su apetito, volvían a convertirse en hombres casi normales. Por esta razón se cree que los jaguares totalmente negros o yanapumas son mensajeros del más allá o poderosos brujos capaces de tomar forma humana e incluso maldecir la comida desde lejos. Es con la llegada de los primeros misioneros españoles que nace esta leyenda. Se dice que cuando una mujer casada o comprometida, nativa o mestiza seducía o era conquistada por un misionero, por raro sortilegio, se convertía en un duende con cuerpo de mula, cabeza y pecho de mujer, que vagaba en las noches de luna llena asustando a los pobladores de los pueblos y caseríos, con sus relinchos espeluznantes y el ruido producido por sus cascos, al galopar sin rumbo. La gente sabía entonces que había allí una mujer que mantenía relaciones prohibidas. Entonces, los más valientes, perseguían al animal encantado para ver en qué casa se introducía o hacia dónde se dirigía cuando terminaba el encantamiento. La infiel descubierta, tenía que ser llevada a un buen curandero, y mediante baños y sesiones de ayahuasca, era liberada del hechizo que sufría por mantener amores prohibidos. El yacuruna es el espíritu mágico más importante de la selva baja. Manda sobre todos los animales y genios del agua, suele ser invocado por los chamanes y curanderos, en las sesiones de ayahuasca, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Según esta leyenda, el yacuruna es parecido al dios Poseidón de la mitología griega. Se dice que viaja por los ríos y los lagos de la Amazonía por la noche montando un enorme cocodrilo negro, adornado con una boa como un collar. Él tiene el poder para convertirse en humano dando la apariencia de ser un hombre guapo. Usando poderes mágicos de seducción, él a menudo engaña a las muchachas inocentes, haciéndolas enamorarse de él. Una vez que han caído a sus hechizos, él traslada a las chicas a su hogar en las profundidades del agua, para nunca más verse otra vez por el mundo exterior. Según la leyenda, el yacuruna puede comunicarse con animales acuáticos y utiliza sus poderes para dominarlos.
Las personas locales dicen que durante el día, la Yakuruna duerme en las profundidades de las aguas, cerrando solo un ojo. La Sachamama, según la creencia amazónica, es una serpiente gigantesca y solitaria, que pese a su tamaño, le resulta fácil esconderse en los pantanos de la selva y que algunos afirman que este ser es la reencarnación del espíritu del río. Llegará un momento en su vida donde su peso incrementará de tal manera, que ya no podrá reptar. Entonces buscará un lugar suficientemente amplio donde vivir permanentemente. Se dice que presenta poderes, como la capacidad de hipnotizar a su víctima, de tal manera que ésta ingrese voluntariamente a su boca. Dicha debilidad, ha hecho que este asombroso animal sea más estático, y no tenga la necesidad de buscar presas, ya que éstas llegan hacia ella atraídas por sus encantos. Cualquier animal u hombre que por ignorancia o descuido pasa cerca de ella, apenas distingue la cabeza de la alimaña. Pero pobre el incauto, ya que correrá una triste peripecia, estará atrapado por su poderosa mandíbula, lo tritura y se lo tragará. Luego de hartar su hambre, le espera un largo y plácido sueño. Los que han sobrevivido a ella, han gozado de mucha suerte, porque una vez que la Sachamama ve a su presa, se empecina con ella hasta capturarla. El Tunche, es un ser que vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en pena, y se cuenta que antes fue un hombre atormentado. Unos dicen que es un ave, otros que es un brujo o un espíritu que goza aterrorizando a la gente. Sin embargo, no es ni bueno ni malo, es en sí el balance entre ambas cosas que refleja el verdadero ser de las personas con las que se encuentra. Es decir, si una persona es mala, el Tunche le hará pagar por el daño que ha hecho, y si la persona es buena solo le hará recordar que no debe temer de sí mismo. Nadie sabe exactamente cómo es físicamente este ser, aunque hay quienes indican que sus pies en forma de patas de cabra, son la única parte de su cuerpo que nunca puede ocultar pese a sus transformaciones, y los que le temen es porque han vivido los efectos de su venganza. Se le puede reconocer cuando, en plena oscuridad, lanza un silbido desgarrador, y a medida que se va acercando a la persona, este va aumentando su volumen, así que por más que su víctima corra, sentirá su presencia cada vez más cerca y no podrá escapar. Cuando el Tunche lanza su silbido con insistencia sobre el techo de una casa o por los alrededores de un pueblo, se cree que es significado de mala suerte, enfermedad y muerte. Aquellos que aseguran haber sobrevivido de milagro, narran que el Tunche cobra vida bajo la imagen de algún conocido. Incluso se afirma que muchos de los sobrevivientes han perdido la razón. Burlarse o insultar al Tunche puede costarle caro al atrevido, ya que lo hará enfurecer y entonces lo atacará silbando, lo perseguirá tanto que hasta el más valiente entrará en pánico. El destino de sus víctimas es otro misterio que envuelve esta leyenda selvática. No se sabe si el Tunche los abandona a su suerte y mueren de hambre, o si termina devorándose a sus víctimas. Según los habitantes de la selva, esta extraña criatura siempre adopta la figura o la forma de una persona conocida del pueblo, para engañar a la que va a ser su víctima y hacerle perder en la espesura de la selva. El Chuyachaquino vuelve a aparecer en el mundo real, y su víctima pasa a formar parte de su legión de duendes, de la cual es el jefe absoluto. En lo profundo de la selva posee chacras donde cultiva sus alimentos, que resultan ser plantas venenosas similares a la papa, la yuca y otros vegetales. Muchos pobladores aseguran que en muchas oportunidades han visto las huellas o pisadas desiguales impresos en el barro, mientras otros dicen que es un demonio que cuida la selva para que no penetren en ella. Si vamos a la selva y hallamos a un familiar u otro ser querido, casualmente y sin razón alguna, debemos ser precavidos. Porque, seguramente, el Chuyachaquí ha tomado esa forma para perdernos en la jungla. La única forma de escapar de su encantamiento, es mirar sus pies deformes. Consecuentemente, él tratará de esconderlos para que no vean que tiene un pie de cabra. Al ser descubierto, el duende escapará a la selva. Es raro, pero también se cuenta que puede tener su pie en forma de pata de otro animal, o incluso un pie humano vuelto hacia atrás.